Voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar entonces. La clase de hoy corresponde a tromboembolia pulmonar. Vamos a explicar lo que es definición, epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, cuadro clínico, el tema de probabilidad clínica, diagnóstico y finalmente terapéutica. Poco a poco. A ver. Epidemiología es una incidencia relativamente baja, pero de importancia porque puede ser mortal y puede dar una presentación de una muerte súbita, siendo sobre todo de especial importancia en pacientes hospitalizados. En hospitalizados puede verse quizá con más frecuencia porque son pacientes semipostrados o postrados con algunos factores procoagulables también. También se menciona que pueden haber algunos asintomáticos por lo que se subestima en realidad qué tan frecuente es. ¿Cómo se define TEP? Se define como un coágulo sanguíneo proveniente de la circulación venosa sistémica hacia la circulación pulmonar. Ojo, circulación venosa sistémica. Y el origen principal van a ser las venas profundas de miembros inferiores. Venas profundas de miembros inferiores. De ahí se desprende el coágulo, viaja por la vena cava, inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿no? El coágulo se enclava en la arteria pulmonar. Otras definiciones que vamos a ir viendo poco a poco, lo que es el TEP. El masivo, por ejemplo, es el que está asociado a hipotensión arterial, a shock. Cuando tenemos un paciente con TEP e hipotenso chocado, hablamos de TEP masivo. Cuando hablamos de TEP submasivo, es aquel TEP que viene con disfunción ventricular derecha. Cuando tenemos un trombo que se desprende de venas profundas, de miembros inferiores, va a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, se enclava en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Entonces, por lógica, si hay un coágulo enclavado en la arteria pulmonar, el que está detrás es el ventrículo derecho, es el que tiene que latir más fuerte, hipertrofiarse, dilatarse, disfuncionar. Y finalmente el paciente hace shock. Cuando hay shock, esto es masivo. Cuando hay disfunción ventricular derecha, pero sin shock aún, es TEP submasivo. Y se dice TEP crónico cuando ese coágulo enclavado en la arteria pulmonar me produce una hipertensión pulmonar. El origen de los coágulos, recuerden, es venas profundas de miembros inferiores. ¿Y por qué se forman los trombos? O sea, ¿por qué factores tenemos que se formen los trombos? Tenemos que revisar la triada fisiopatológica de Virchow, que me explica la formación de trombos. O sea, la presencia de estos tres componentes,
o uno de ellos, o dos de ellos, o sea, la presencia de alguno de ellos al menos, me predispone a la formación de trombos. Ya sea éxtasis venoso, que puede ser inamovilidad, por ejemplo, estados hipercoagulables, como por ejemplo neoplasias o un síndrome antifosfolipídico, o alguna lesión de la pared vascular, producida por cirugía o trauma. Uno de estos factores o la combinación de estos es lo que me predispone a lo que son trombos. Acá vemos pacientes, por ejemplo, con varices y cambios tróficos crónicos en los inferiores, y acá vemos una arteria pulmonar con un émbolo enclavado, ¿no? Como obstruye totalmente las arterias pulmonares. Como les dije, el coágulo se enclava en la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar sale el ventrículo derecho. Como el ventrículo derecho tiene un coágulo en su delante, tiene que latir más fuerte. Encuentra resistencia y un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Al principio ese ventrículo derecho se hipertrofia, luego se dilata, entra en insuficiencia valvular, ¿no? Como se dilata el ventrículo derecho, el anillo valvular, la tricúspide también se dilata y entra en insuficiencia de esa la tricúspide. Aumenta la tensión de su pared, hay un tema de isquemia del ventrículo, baja su contractibilidad, baja el gasto cardíaco. Si baja el gasto del ventrículo derecho, el ventrículo derecho no va a bombear sangre al pulmón, no va a haber sangre que llegue a la aurícula izquierda, ni que llegue al ventrículo izquierdo, ni que salga finalmente por la aorta. Se va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, bajo gasto cardíaco. Finalmente el paciente entra en shock cardiogénico. El shock inicial en el TEP es un shock obstructivo, porque se obstruye al llenado, ¿no es cierto?, de la arteria pulmonar. Pero a la larga, por la disfunción que va a haber del ventrículo derecho, va a haber un shock cardiogénico, que es lo que mata finalmente a ese paciente. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Ya sabemos en quiénes se presenta, ya sabemos la epidemiología, sabemos un poco la fisiopatología. Ahora vamos a ver en qué tipo de pacientes, en qué escenario clínico se presenta el tromboembolismo. ¿Qué condiciones reúne un paciente para hacer un tromboembolismo? Son las que están acá. Hay factores predisponentes más fuertes, como por ejemplo lesiones medulares o fractura de cadera. Factores moderados, como malignidad, como por ejemplo anticonceptivos, quimioterapia, y factores un poco más débiles como obesidad y la paroscopía. La cosa es que tengas un factor. ¿Ya? Si tú piensas que el cuadro clínico de un paciente es un TEP, usualmente debería haber un factor de riesgo. Si yo planteo un TEP en un paciente, ese paciente usualmente debería tener un factor de riesgo. Sería muy raro que se presente en un paciente que no presenta alguno de ellos, ya sea el débil o fuerte. O sea, lo primero, tiene que haber un factor de riesgo, un escenario. En una pregunta de examen, entonces, tú vas a encontrar un escenario clínico, un factor de riesgo. Luego, tienes el escenario clínico. Luego del escenario clínico tienes el cuadro clínico. ¿Cómo se presenta? Yo te puedo poner paciente postoperado de prótesis de cadera. ¿Te presenta qué cosa? La triada clásica es disnea súbita, dolor torácico y hemoptisis. Es la triada clásica. Sin embargo, el paciente puede venir solamente con disnea, nada más. Con disnea y tos, por ejemplo, ¿no? Incluso me puede dar hemoptisis en algunos casos, es causa de hemoptisis. Hace síncope. Obviamente, yo les he comentado que el origen son los coágulos procedentes de las venas profundas de miembros inferiores. Lo que yo inmediatamente haré es revisar lo que es los miembros inferiores, buscando signos de trombosis venosa profunda, o más positivo, por ejemplo. Pero miren, los signos clínicos de trombosis venosa profunda solamente van a estar presentes en menos del 25% de los casos. No me guío de eso. Cuadro súbito, factor de riesgo. Muy bien, pregunta de acá dice, ¿cómo saber si el cuadro clínico corresponde o no a un TEP? O sea, yo tengo un cuadro súbito de disnea en un paciente con varices y obesidad. O sea, contexto, factor de riesgo, varices, obesidad. Luego viene con disnea súbita. La pregunta es, ¿puede ser un TEP? Puede ser un TEP. Ahora, ¿cómo saber si el cuadro clínico corresponde o no? O sea, ¿qué tan seguro estoy de mi presunción? Les presento la escala de Wells y lo que es la escala de Ginebra. Se las presento para que sepan que existen. No quiero que se aprendan las variables, no quiero que se aprendan los puntajes. Esas escalas de Wells o Ginebra, y o Ginebra, ya, y o Ginebra, cualquiera de las dos,
se aplican a pacientes con sospecha de TEP. Y yo evalúo o le pregunto, ¿no? Evalúo, le pregunto, ritmo cardíaco, trombosis venosa previa, hemoptisis, cáncer, algo más, todo tiene un puntaje. Igual en Ginebra, ¿no? Cirugías, hemoptisis, cáncer, dolor, edad, ¿no? Todo tiene un puntaje. Y lo importante es lo que me revela después. ¿Qué me revela después? Bien, vamos a ver acá. Según el puntaje que yo alcance, me dice la probabilidad de que sea TEP es baja, intermedia o alta. Aquí está, baja o intermedia o alta. Igual en Ginebra. Eh, Luego del puntaje, lo que me va a decir es que la probabilidad es baja, intermedia o alta. O sea, tengo mi gorrito con varices, con disnea súbita, le aplico la escala de Wells o Ginebra y saco la conclusión. La probabilidad que tengas TEP es baja, es intermedia o es alta. ¿Por qué les pregunto esto? Porque les pongo esto porque después vamos a ver qué exámenes solicitar y se solicita según una probabilidad clínica que yo pensé al inicio en el paciente. Como les dije, ¿no? Hay dos formas de evaluar Ginebra, ¿no? Lo más usual es que pongas probabilidad baja, intermedia o alta, ¿no? También lo puedes poner con probable o improbable, ¿no? Hay dos sistemas de puntuaciones, como pueden ver, para ambas escalas, ¿no? Como ustedes vean conveniente. La cosa es que las escalas, sea Wells o Ginebra, evalúan qué tan probable es que lo que tiene tu paciente sea o no sea un TEP. ¿Para qué, doctor? Para ver qué examen le voy a solicitar. Ese es el objetivo. ¿Qué suelo solicitar a un paciente que viene con disnea, dolor torácico? Solamente pensaré en un TEP. Disnea, dolor torácico también podría ser un Zika, o sea, le pido electrocardiograma de todas maneras, sí, al paciente. La alteración más frecuente en el electrocardiograma en un paciente con TEP va a ser la taquicardia sinusal. En otras palabras, va a ser un electrocardiograma no significativo, taquicardia sinusal. O sea, casi normal. Obviamente, si tengo un coágulo enclavado en la arteria pulmonar que está a la salida del ventrículo derecho, podré evidenciar también sobrecarga ventricular derecha, eje desviado a la derecha, bloqueo de rama derecha y a veces fibrilación auricular. Hay una alteración típica, pero no es la más frecuente, que se puede encontrar en más o menos 15% de pacientes, que es S1, Q3 y T3. Por ejemplo, tienen lo que es D1, D2 y D3. Miren la S en D1, miren cómo está la S, una S ancha, y es un tercio de todo el QRS, ancha profunda. Q3, miren D3, y miren, del QRS la primera hacia abajo es la Q, tiene una Q prominente en D3. T3, miren la onda T invertida en D3, T invertida en D3, o sea, S1, Q3, T3. Este signo electrocardiográfico es raro, no lo van a ver así nomás, 15%, un poco más quizá de pacientes. Pero si lo encuentran, se asustan, porque es un signo de disfunción ventricular derecha. O sea, o es un TEP masivo o submasivo por lo menos. Es sano, lo mismo. S1, Q3, T3. No es lo más frecuente, pero te asusta si lo ves. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía de tórax? La mayoría de placas de tórax de TEP no es que sean normales, sino que son no significativas. No significativas, o sea, van a tener quizá pequeñas atelectasias, algún tipo de opacidad, leve derrame, pero que no me justifique el cuadro. Un paciente con TEP viene con disnea, a veces severa, viene con saturación en el piso, saturación muy baja. Entonces yo le pido una placa y espero tener pues un infiltrado bilateral importante, ¿cierto? Cosa que, por ejemplo, en un paciente, por ejemplo, que satura 80%, y toma esta placa y le encuentro casi normal. Oye, pero no justifica ya. Una forma de sospecharte es una insuficiencia respiratoria aguda con una placa de tórax casi normal o no significativa. Pero a veces, por ejemplo, puede encontrar lo que es el signo de Westermarck. Miren, miren el pulmón izquierdo y miren el pulmón derecho. ¿Qué pulmón está más radiolúcido, más negro? ¿Qué pulmón está más radiolúcido, más negro? ¿Qué me dicen? Derecho. El derecho, muy bien. Recuerda que lo que me da atrama pulmonar en el parénquima es la irrigación.
Los vasos sanguíneos son los que me dibujan la trama en la placa de tórax. Obviamente, si tengo acá un trombazo metido en la arteria pulmonar, no se va a dibujar la trama vascular. Y me dan un pulmón poco irrigado, con poca irrigación, o oligoémico, oligoémico o oligoemia pulmonar, sino de Westerberg. Y pasa desapercibido. Tú ves la placa al inicio, es normal. Ya cuando sabes que esté, oye, mira, típico el signo de Westerberg, ¿no? Se te pasa. ¿Qué más tenemos? Tenemos el signo de Fleischner, que es engrosamiento de las arterias pulmonares, y tenemos la joroba de Hampton, que es esa opacidad triangular en bases, mira. Opacidad triangular acá, y acá también tenemos opacidad triangular en bases, que me hablan de infartos pulmonares. Pero la placa más común del TEP es la placa no significativa. Igual como el electro, lo más frecuente es taquicardia sinusal. ¿Y a qué más le pedimos al paciente de pruebas? Le pedimos un AGA, por ejemplo. ¿Qué encontramos en el AGA? Encontramos hipoxemia. La fisiopatología de la hipoxemia en el TEP va a ser una alteración ventilación-perfusión. Se ventila bien en el alveolo, pero no se perfunde. El CO2 no se acumula, el CO2 baja más bien. Con el paciente es disneico, va a barrer CO2. Luego tenemos la gradiente alveolo arterial de oxígeno. Esta gradiente alveolo arterial de oxígeno, cuando está elevada, me habla de un problema parenquimal que me altera el intercambio gaseoso. En este caso, el émbolo, el trombo, me viene a interferir con el intercambio gaseoso, porque no llega sangre a ese pulmón. Un examen que se suele pedir comúnmente es el dímero D. Ya, todo el mundo, TEP, dímero D. Pero un ratito. Mira, lee bien. Tiene un alto valor predictivo negativo y un bajo valor predictivo positivo. Alto valor predictivo negativo, bajo valor predictivo positivo. O sea, es una prueba muy sensible. Todos los TEP me lo dan positivo, pero poco específica. Aparte del TEP, también otras enfermedades, neumonía, TB, cáncer, y prácticamente cualquier patología pulmonar me puede dar un dímero D elevado. Entonces, miren todas las condiciones en medicina interna, ¿ya?, que se asocian a aumento del dímero D. Enfermedad arterial tromboembólica, venosa, CID, falla cardíaca, sepsis, falla hepática, falla renal. O sea, mira, entre falla cardíaca, sepsis, cáncer, falla hepática y renal, y están el 80% de enfermedades de medicina interna. Ya. ¿Qué les he dicho? Muy sensible. Todos los TEP me lo dan positivo. O sea, todos los TEP deberían tener dímero D, pero poco específico. Otras patologías también, como ven ahí, me lo pueden dar. Pero me ayuda sobre todo para descarte en algunos casos. Por ejemplo, si todos me lo dan positivo, un dímero D negativo, me aleja mucho la posibilidad. Otro examen que se puede pedir son enzimas cardíacas, más puntualmente gastroponinas. Obviamente, si se encuentran elevadas, me van a hablar de injuria cardíaca, ¿no? Sobre todo del ventrículo derecho, que es el que disfunciona. La diferencia es que, recuerden, en el Zika, las troponinas me duran en elevación como 2 semanas. En cambio, en el TEP, la elevación va a ser solamente por 40 horas y baja, o sea, baja más rápido la troponina en el TEP. En el Zika, la troponina se demora mucho más, se demora hasta 14 días. Luego tenemos lo que es el angiotem, la angiotomografía, un método no invasivo muy sensible y específico, que es el más usado actualmente para el diagnóstico de pacientes con alta sospecha. Le pones contraste y mira, sin que tú sepas mucho, te das cuenta que son arterias pulmonares y acá tienes un trombazo metido, acá otros trombos metidos. Sin saber mucho, te das cuenta que sí, tiene un TEP. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con el angiotem? Es muy sensible, muy específico, ¿no? El problema es que usa contraste. ¿Con qué pacientes tengo problemas con el contraste? Renales, perfecto. Y aparte de contraste, usa radiación, radiación. ¿Con qué pacientes tengo problemas con la radiación? Ya, puede ser alergia contraste severa, muy bien. ¿Qué más? No, oncológicos no. Tampoco. Embarazadas. Si una embarazada, tomografía por la radiación, renal, contraste por la radiación,
Entonces tenemos ahí otras alternativas, como por ejemplo gammagrafía, ventilación, perfusión. Si ustedes revisan textos antiguos, se van a dar cuenta que hace mucho tiempo se le daba mucha bola, se usaba mucho lo que es la gammagrafía, ventilación y perfusión. Se usaba bastante, ¿ya? Este, es un método sensible, específico, pero no deja de tener falsos positivos. Falsos positivos. Sobre todo lo vas a usar en aquellos pacientes que requieren menos radiación y contraste, como gestantes y renales. Como su nombre lo dice, tiene una fase de ventilación y una fase de perfusión. Ya, por lógica, las lesiones se encontrarán en qué fases, en ventilación o en perfusión. Por lógica, la lesión se encontrará en fase de ventilación o de perfusión. Perfusión, ya, miren. La de arribita es fase de ventilación. Miren cómo los pulmones se pintan bonito. Las de abajo son fases de perfusión. Miren cómo hay una, dos o más áreas que no perfunden. Evidentemente, si sabes mucho te das cuenta. Dos o más áreas que no perfunden. Buen examen, pero como alternativa. ¿Qué más tenemos? La angiografía pulmonar. La angiografía pulmonar es un método invasivo. Se obtiene por un cateterismo cardíaco derecho. El cateterismo cardíaco derecho, o sea, tengo que meter el catéter hasta la arteria pulmonar, y miren acá, arteria pulmonar, suelto contraste, y obviamente se ve, pero es invasivo, es invasivo. Es el gol estándar histórico. ¿Por qué histórico? Porque no puede haber un estudio actualmente, por ética, que te compare angiografía pulmonar y angioten. ¿Por qué no puede haber ese estudio? Porque tú no puedes someter en un estudio, en un brazo, a pacientes con un método invasivo, con complicaciones como es angiografía, y en otro brazo a pacientes con un método no invasivo como el angioten. Entonces, ¿para qué me sirve la angiografía? Cuando ahí tengo duda diagnóstica. En casos, por ejemplo, de pacientes con sospecha de TEP, que el angioten no es concluyente, se puede sacar una angiografía pulmonar. Ecocardiograma. El ecocardiograma lo bueno es que se hace rápido, ¿no? Y a la cabecera del paciente. ¿Qué es lo que voy a buscar? Si tengo suerte, busco el trombo, el coágulo que se enclava en la arteria pulmonar a la salida de esta. Pero como nunca tengo suerte, por lo menos busco la consecuencia del trombo. ¿Cuál es la consecuencia del trombo? Si tengo un trombo enclavado en la arteria pulmonar a la salida del ventrículo derecho, ese ventrículo va a tener que latir más fuerte, se va a hipertrofiar, se va a dilatar, va a entrar en disfunción. Entonces, en el ecocardiograma, yo no busco el trombo, lo que busco son las consecuencias que va a producir ese trombo en el corazón, en el ventrículo derecho, para ser puntual. Miren acá, en la figura, en la que hace el ventrículo izquierdo y en la que hace el ventrículo derecho. ¿Ya? Acá, perdón, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Ya? Como están dilatados a comparación de las cámaras izquierdas. Las cámaras izquierdas deberían ser más grandes, ¿no? Para que están más dilatadas las cámaras derechas. Entonces, en un paciente postrado, gordo, con varices, que hace disnea, no lo puedo movilizar, le pido un ecocardiograma y encuentro disfunción ventricular derecha, yo asumo que es un TEP. Así no veo trombo. ¿Qué prueba pido primero? ¿Qué prueba le voy a pedir primero de todas las que les he dicho? Va a depender. Voy a catalogar a los pacientes según la presencia de hipotensión o no en TEP de alto riesgo y TEP de no alto riesgo. El TEP de alto riesgo es el paciente que viene chocado, con shock y hipotensión. El TEP de alto riesgo viene con shock y hipotensión. ¿Por qué alto riesgo? Porque se puede morir. O sea, vengo con disnea, tengo algún factor de riesgo, o sea, sospecha de embolia, ¿no? Tengo factores de riesgo, eres obeso, posoperado, vengo con disnea, puede ser TEP, sospecha. ¿Está chocado? Sí, alto riesgo, se puede morir, ahí mismo. ¿No está chocado? Me da un poco más de tiempo, no alto riesgo. ¿Para qué? ¿Qué puede haber primero? Si es un paciente con TEP de alto riesgo, o sea, pacientes que vienen con sospecha de TEP y shock, ese paciente ni siquiera le pido dímero D, o sea, yo no tengo dudas mayores.
Yo lo que voy a hacer es pedirle de urgencia una angiotomografía, un angioten. Pero doctor, mi angioten está muy lejos de la emergencia, muy lejos de la emergencia. Trasladarlo, el paciente se muere en el camino porque es alto riesgo, está chocado. Ah, ya, muy bien. Realízale un ecocardio ahí mismo, a la cabecera del paciente. ¿Y qué es lo que busco, doctor? ¿El trombo? No, no busco el trombo, busco disfunción ventricular derecha. Con el chocado actúa ahí mismo. El que no viene con shock, el de no alto riesgo, aplico Wells o Ginebra. ¿Y qué me arrojan los scores de Wells o Ginebra? ¿Qué es lo que me arrojan? ¿Qué me arrojan los scores de Wells o Ginebra? ¿Qué es lo que me van a arrojar? Probabilidad clínica. En el de no alto riesgo, aplico Wells o Ginebra. Si me sale probabilidad baja o intermedia, primero le pido un dímero D. Si el dímero D me sale negativo, descarto TEP, no es TEP. Pero si el dímero D me sale positivo, a yo le pido un angioten. En cambio, si me sale probabilidad alta, de arranque le pido angioten. O sea, no siempre se pide dímero D, solamente probabilidad baja o intermedia. Si es positivo, angioten. Si dímero D es negativo con probabilidad baja o intermedia, descarto TEP, no es TEP. Alta probabilidad por Well Ginebra, de arranque angioten. No tengo que estar pensando más. Muy bien, ya empiezo la parte, ya saben quién se presenta, factores de riesgo, cuadro clínico, saben qué prueba pedir, saben cómo clasificar a los pacientes, cómo se maneja. El manejo del TEP que incluye soporte respiratorio, ¿no? Hace falla respiratoria, hemodinámico porque se choca, y finalmente, pues si es un trombo, hay que evitar que se formen más trombos o eliminarlo, ¿no? Se anticoagula, se fibrinoliza, se le saca, se pone un filtro. Para elegir el manejo anticoagulante o el manejo final hay que tener en cuenta pues, la estabilidad hemodinámica, comorbilidades, riesgo sangrado. Obviamente, si es un paciente chocado con estabilidad hemodinámica, tenemos que darle vasopresores, ¿no? Para subir su presión. Obviamente también le daré oxígeno, por ejemplo. Vamos a enfocarnos entonces más en la anticoagulación, ¿no? Se le da oxígeno, soporte hemodinámico, está chocado, es un TEP masivo de alto riesgo, hay que darle vasopresores, por ejemplo, noradrenalina. Pero el manejo definitivo de lo que es la anticoagulación, vamos a dar inicialmente, y ojo, en un paciente hemodinámicamente estable, vamos a dar una anticoagulación inicial. Esta anticoagulación inicial se va a dar por los primeros 5 días y parenteralmente, ya sea por vía subcutánea o por vía endovenosa. ¿Por qué parenteralmente? Porque yo quiero que actúe rápido. Si quiero que actúe rápido, en ese momento que la pongo es parenteral. Se prefieren lo que son las heparinas de bajo peso molecular, porque se ponen por vía subcutánea. La que se prefiere más es enoxaparina, que se deja a dosis de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas, por los primeros 5 días. ¿Cuál es el problema? Fácil se pone, ¿no? Pero el problema es que en pacientes con depuración de creatinina, tasa de filtración menos de 30 mililitros por minuto, deberías tener mucho cuidado, no bajarle la dosis o de preferencia no darlas. Ahí, por ejemplo, tenemos la opción de heparina sódica. Heparina sódica, el problema es que se pone endovenosa con bomba de infusión. Heparina sódica hay que controlarla cada 2 horas con tiempo parcial de tromboplastina. En cambio, enoxaparina no se controla. ¿Qué condiciones debemos tener en cuenta? Ya les he mencionado. Pacientes, por ejemplo, renales. Pacientes con falla renal, preferiría acá yo dar heparina sódica, por ejemplo. Pacientes gestantes siempre es enoxaparina, de elección. En renales enoxa no, preferiría heparina sódica. Heparina sódica funciona bien. El problema es que hay que monitorizarla cada 2 a 4 horas, lo que no hacemos con enoxaparina. Ya, esta es la inicial, que es parenteral. Primeros 5 días actúa en ese momento. Pero a largo plazo, porque un paciente que tiene TEP se anticoagula por lo menos por 3 a 6 meses. Un paciente con TEP tenemos que dar anticoagulación por lo menos por 3 a 6 meses.
Y los 3 a 6 meses posteriores, ¿con qué lo voy a anticoagular? ¿Ves estar 3 a 6 meses con enoxaparina? ¿Por heparina sódica? No. Ya más o menos al quinto día, yo puedo cambiarle a vía oral. ¿Con cuál? Warfarina, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban, apixaban. Warfarina o anticoagulantes nuevos. ¿Por qué el quinto día? Porque digamos que mi paciente ingresa un día lunes. Ese día lunes yo le inicio enoxaparina y le inicio warfarina. Los dos. La enoxaparina hace su acción ahí mismo. En cambio, la warfa se demora 3 a 5 días en actuar. Por eso, al tercer, quinto día, yo le voy a pedir un INR. Y ese INR me habla de la acción de la warfarina. Tiene que ser entre 2 y 3. Si al quinto día de iniciar enox y warfarina, el INR se está entre 2 y 3, quiere decir que la warfa ya actuó. Entonces, la enoxaparina la suspendo y se queda con warfarina con monitoreo por 2 a 3 meses. Por eso. Porque puede tardar en actuar el anticoagulante oral. Dabigatran, lo mismo. Edoxaban, lo mismo. Empiezo junto con enoxa por 5 días, o heparina sódica por 5 días. El quinto día ya suspendo enoxa o sódica y se queda con el oral. La ventaja de rivaroxaban y apixaban es que puede que no requieran ese manejo inicial. O sea, yo puedo empezar desde el primer día en pacientes de no alto riesgo, no chocados, con rivaroxaban, apixaban como anticoagulantes, ¿no? Va a depender mucho de la dosis. No requieren esta inicial parenteral, pero dabigatran, warfa sí requieren la dosis inicial parenteral. La duración del manejo a largo plazo va a ser 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Acuérdense que la warfarina pues actúa inhibiendo los factores dependientes de la vitamina K, ¿no? El 2, el 7, el 9, 10. En cambio, apixaban, rivaroxaban, dabigatran actúan en un solo factor. Por eso que el problema de la warfarina es que requiere una vigilancia estrecha porque interacciona con todo y su anticoagulación es predecible. Yo le dejo 5 miligramos a 3 personas, una se anticoagula y las otras 2 sangran o uno no le hace nada. O sea, porque actúa a varios niveles. En cambio, los otros anticoagulantes nuevos sí son más predecibles en su efecto. La ventaja de warfarina es que puedo usarla en renales. En renales la puedo usar. En renales puedo usar heparina sódica y warfarina. Los anticoagulantes nuevos en renales, depuración menos de 30, ya no debería usar. El problema de warfarina es que hay que vigilar estrechamente el INR que esté en ese rango porque el paciente se puede sobreanticoagular o sangrar. Aparte que interacciona con todo. Por eso que también han salido los nuevos anticoagulantes, que ya los han visto en fibrilación auricular. No se monitorizan, son muy buenos, dejas la dosis. Incluso algunos, rivaroxaban, apixaban, pueden darme la anticoagulación inicial oral, sin necesidad de nada parenteral. Su problema es que son caros, muy costosos, no se pueden dar en depuración menos de 30, y el antídoto tampoco se consigue sino más. Pues miren estos nombres. Idarucizumab es un anticuerpo monoclonal, eso no se consigue en la farmacia de la esquina, ¿no? El antídoto es difícil de conseguirlo. En cambio, el antídoto para anticoagulación de warfarina es vitamina K, por ejemplo. Aquí está claramente, en renales no puede darse. Si yo quiero dar la anticoagulación inicial con rivaroxaban o apixaban, debería dar esta dosis, como dice acá. Rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas y luego 20 miligramos por día. Así ya me evito de dar la parte parenteral, lo mismo con la apixaban. Eso es con el paciente que viene estable. ¿Qué hacemos con el paciente que viene chocado, ¿no? TEP masivo, TEP de alto riesgo? A ese paciente hay que brindarle fibrinolisis. El único TEP que se fibrinoliza es el TEP masivo, el chocado de alto riesgo. ¿Con qué? De preferencia con alteplasa. ¿Ya? ¿Solo se aplica el TEP masivo? Yo les digo que sí, pero pueden considerarlo en el TEP submasivo. TEP submasivo es el que también tiene disfunción ventricular derecha. El masivo tiene disfunción ventricular derecha, shock, ¿no? El submasivo tiene disfunción ventricular derecha, pero sin shock. En el paciente que no está chocado, pero con difusión ventricular, podrías valorarlo. O sea, tú como médico evalúa la situación. Para ustedes, solamente se fibrinoliza al TEP masivo, con alteplasa.
¿Qué hacemos con pacientes a los cuales no le podemos dar anticoagulación? Hay algunos pacientes a los cuales no podemos brindarle anticoagulación. Les pongo un ejemplo. Un politraumatizado con fractura de cadera politraumatizado, que le diagnostico una trombosis venosa profunda. O sea, tengo una trombosis venosa profunda en un paciente con fractura de cadera, politrauma, ¿ya? De un accidente agudo. Si yo anticoagulo una fractura de cadera con politrauma, va a sangrar internamente, se muere. Pero doctor, tiene una trombosis venosa profunda. Bueno, por intervencionismo se le puede colocar este filtro de vena cava inferior. Se le coloca con esa mallita en la vena cava de tal manera que los trombos que vienen de las piernas, ¡pum!, se enclavan ahí, se quedan ahí. O sea, en aquellos pacientes cuya anticoagulación está, no se puede brindar, una contraindicación tiene el paciente, una alternativa son los filtros de vena cava. Muy bien. Entonces hemos visto claramente acá definición de TEP, factores de riesgo, cuadro clínico, ya saben cómo clasificar a su paciente por probabilidad clínica, saben qué prueba pedir al paciente y saben cómo se maneja un paciente chocado y un paciente que no está chocado. El chocado además también se le brindan vasopresores como noradrenalina. ¿Tuvieran alguna pregunta? Sí, nada. Adelante. Adelante. Maizú. Nada, Maizú. Fondaparinux va a ser una alternativa. Es una alternativa. Así como tienes un montón de antihipertensivos, igual también tiene Fondaparinux como una alternativa terapéutica. Por lo general no se usa. Dime. Ayer recién cargaba mi micro. ¿Y podríamos hacer cateterismo en TEP o no se usa? Cateterismo, claro, el cateterismo venoso, el cateterismo derecho, eso lo haces con la angiografía pulmonar. El examen que les he puesto acá, a ver, vamos a retroceder, es un cateterismo derecho. ¿Dónde está? Este de acá. La angiografía pulmonar es un cateterismo derecho, pero es un método invasivo. No se suele usar, solamente se hace cuando tienes duda diagnóstica con el angiotensin. Gracias, doctor. María Teresa. Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta con respecto a lo que manifestó de la warfarina, de que se monitorizaba en relación al INR, que tanto estaba anticoagulando, y de acuerdo a eso ver si estamos bien. En el caso de las heparinas, usted mencionó de que se controlaba con el TPP, pero ¿en qué rango más o menos yo puedo considerar de que mi paciente está yendo bien? Más o menos que esté elevado 2 a 4 veces su límite superior. De 2 veces su límite superior. Cuando tú vas a poner el tiempo de tromboplastina, te van a poner un tiempo de esta referencia, que es más o menos 40 y tantos segundos, ¿no? Que sean 2 veces más que eso. Y el control lo vas a pedir cada 2 a 4 horas. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Los pacientes que están contraindicados y le colocamos el filtro de vena cava, ¿también le agrego la anticoagulación? No, a los pacientes es que si está contraindicado no puedes usar anticoagulantes. Un paciente politraumatizado, fractura de cadera, ¿no? Con ruptura, por ejemplo, de hígado vaso, le pones un anticoagulante y lo matas, ¿no? Se desangra su filtro de vena cava. Nada más. Doctor, No puedes dar anticoagulación. pero usted dijo que atrapa los trombos, ¿eso no puede generar una cierta obstrucción? Por lo general no. Acuérdate que el sistema venoso y los vasos de las venas son lo suficientemente anchos para soportar esa carga, ¿no? No hay ningún problema. En todo caso se va monitorizando y también se retira por intervencionismo, si es necesario. Se coloca con intervencionismo percutáneo y también se retira por eso, ¿no? Y se le monitoriza.
¿Alguna otra pregunta? Fabricio, creo. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, quería comentarle si actualmente ya es recomendado hacer la trombolisis asistida por ultrasonido en mejores condiciones, ¿no? Que los filtros de vena cava, ¿no? Que son más invasivos. Solamente fibrinolisis se va a hacer en casos, hasta ahorita, de TEP masivo. ¿Ya? Las otras alternativas es a decisión del médico, valorando los pros y los contras. Donde sí o sí lo van a hacer es en TEP masivo. El resto de decisiones va a depender de cada médico y cada paciente, conversando con cada paciente. Pero de las que he visto, solamente TEP masivo. El problema es que la fibrinolisis tampoco es así nomás, ¿no? Es un procedimiento que puede producir sangre. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? María Teresa. Sí, doctor, en cuanto a la pregunta de mi compañero sobre lo que presentaba el trombo el paciente, pero si estaba contraindicado los anticoagulantes, no podría al paciente darle más transfusiones sanguíneas porque sería mucho más peligroso el propio trombo de que el paciente esté perdiendo sangre. No hay contraindicación con las transfusiones. No hay ninguna, no hay ningún factor. O sea, no me contraindica el que yo le pase sangre al paciente como transfusiones. No va a hacer que tenga más trombos. Eso no es un factor de riesgo para trombos, el que le pase sangre. No hay ningún problema. No hay ninguna contraindicación ahí. En trombosis, en tromboembolismo, en trombosis venosa no hay contraindicación para transfusiones. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo más adelante en una teoría que nos sube con ustedes. Más tarde voy a colgar la clase teórica en la misma plataforma. La voy a juntar. Nos estamos viendo. Muchas gracias.